Cuando era muy pequeño, escribía canciones. No eran nada del otro mundo, pero las hacía con mucho cariño. Así que, como crecí en la época donde la difusión de tu contenido estaba a un clic de distancia, conseguí grabar una de esas canciones. Pero claro, yo solo hacía la letra, no tenía ni el más mínimo conocimiento musical para tocar un instrumento. Así que apliqué la técnica de muchos otros raperos. Usar un sample con un beat sobrepuesto, de esos que te encuentras en YouTube con el escrito de uso libre. Así que así fue. Lamentablemente, de inmediato mi video se bajó de YouTube, por algo llamado reclamo por incumplimiento de los derechos de autor. Obviamente yo no tenía ni idea de qué era eso, así que una pequeña búsqueda en Google me ayudó a iluminarme. Según la Ley Federal del Derecho de Autor, los derechos de autor se definen así. Es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias, en virtud del cual se le otorga protección para que el autor goce de prerrogativas, sí creo que así se lee, y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Es decir, permite que una persona privatice una idea, evitando el plagio y que otras personas se vean beneficiadas a costa de su creatividad. Pero claro, el plagio es algo que a veces sucede de forma involuntaria o inocente. Déjenme me explico. Por ejemplo, digamos que hoy se me ocurre una canción romántica y la voy a titular Te amo. Pues ahí caigo en algo que ya hicieron muchísimos artistas antes de mí, pero claro, yo no lo hice con la intención de copiarles, simplemente lo hice porque me pareció un buen título para algo romántico. O bueno, cambiemos a otro ámbito. Quiero hacer una película de zombies, pues ya hay bastantes títulos que hablan de zombies. Ah, pero ayer, en una clase, mencionaron al hongo Cordyceps, que básicamente se adentra en sus víctimas hasta hacerlos entes sin voluntad. Entonces, ¿y si hago una película de zombies que estén infectados por un hongo? Pues no, impresionantemente hay un videojuego y una película que ya han caído en el mismo concepto, y en menos de una década. Pero a esto es a lo que voy, es completamente normal que esto pueda llegar a suceder, más cuando vivimos cerca de estímulos similares que nos permiten llegar a las mismas ideas. Volviendo al ejemplo de la música, a Shakira se le acusaba de plagio, pero en la música hay una regla de la cual yo no estaba enterado. Se empieza a considerar plagio cuando se encuentran 7 compases continuos similares a una obra ajena. Es decir, hay una cantidad de compases que pueden ser similares, pero si ya llegaste a 7, pues ya ves pavilando porque efectivamente ya empieza a considerarse plagio. Hay un fenómeno psicológico que se llama criptomnesia. Yo no soy psicólogo, así que no voy a tratar de explicar este fenómeno a un nivel muy técnico. Voy a bajarlo a un ejemplo que todos podamos entender. Digamos que hoy se me ocurre una idea millonaria, una idea de locos, una idea que me va a hacer rico en cuanto a la patente. Una serie que trate de un profesor de química frustrado que se vuelve parte del narcotráfico con ayuda de su exalumno. Pequeño paréntesis, obviamente esto no sucede con ideas tan extensas y específicas, pero es para dar el ejemplo. Empiezo a comentar dicha idea con algunos amigos y resulta que ya existe, se llama Breaking Bad y es excesivamente famosa, pero yo soy necio y me niego a creer que esa idea no surgió completamente de mí. Este fenómeno se basa en eso. Obviamente en algún momento escuchaste de la serie y su concepto, pero no lo recuerdas, solo recuerdas el concepto y terminas creyendo que es tuyo. Y sí, esto es plagio, pero a la vez es un plagio sin intención, ¿me entienden? Pero a ver, es necesario que usemos un ejemplo concreto para no divagar. Así que vamos a centrarnos en un personaje que todos conocen y que tiene una historia al respecto bastante interesante. Todos conocemos al Hombre de Acero, a Superman. Bueno, bien sabemos que es uno de los superhéroes más famosos y antiguos, que sigue estando presente en la actualidad. Pues déjenme les cuento, en su momento apareció Capitán Marvel, un superhéroe de cómics que se asemejaba mucho a Superman, poderes, estilo, etc. Pues bueno, DC no tardó en proceder legalmente contra este nuevo personaje porque evidentemente querían proteger su propiedad intelectual y claro, a su vez proteger la mayor fuente de ingresos que tenían por aquel entonces. La gente de Capitán Marvel afirmaba que su inspiración no provenía de Superman, sino de seres más antiguos como Hércules. Lamentablemente, DC ganó la demanda, no solo consiguiendo una indemnización, sino también consiguieron mandar un mensaje para que esto no volviera a suceder. Pero esta última victoria fue momentánea, porque después se definió algo importante para el mundo de superhéroes. Superman no era solo un personaje más, y había trascendido a ser algo superior. Se declaró a Superman un estereotipo. Esto hacía que pudieran haber personajes inspirados en él, ya que era el ejemplo más grande a seguir en el mundo de los superhéroes. Por eso, incluso ahora en la cultura popular, podemos ver a personajes que claramente nacieron en base a Superman.
que por cierto ya es exagerado, pero bueno. Así que sí, el plagio y los derechos de autor son todo un mundo que ha sufrido y sufrirá evoluciones, implementará normas, se adaptará a ciertos fenómenos como ya lo han hecho en el pasado, porque sí, nada puede ser estático sin volverse obsoleto. Quién sabe, quizás como pasó con Superman, lleguen a establecerse nuevos estereotipos en diferentes géneros que permitan la réplica o inspiración de estos. De igual manera, sigue siendo un tema que se toma con cierta flexibilidad en ocasiones. Por ejemplo, en este canal se ha subido contenido sobre producciones populares. Algunos de estos videos han sido reclamados, otros no, depende mucho de cada empresa. Eso sí, nunca se metan con Nintendo o posiblemente se llevarán una buena demanda.